poco del tema del lugar donde se construye un proyecto. Pensando en que ustedes, tu oficina es una oficina que se reconoce en su trabajo por estudiar el lugar con mucha atención, por ver hasta el último detalle, por responder al lugar, porque eso es lo que da las pistas sobre el proyecto. ¿Cómo cambia esa forma de trabajar con un proyecto en un lugar que conoces, en una ciudad a lo mejor que vives, en un continente que a lo mejor no vives en las ciudades pero que conoces las formas o las costumbres, o cuando trabajas en una ciudad o en un país donde es otra cultura, son otras costumbres? ¿Cómo afrontas ese tema del lugar? Mira, me divierte porque últimamente estoy pensando mucho a esto y ahora que me lo dices, intentaré hacer la conferencia de mañana, del pasado mañana, sobre estos temas. Porque realmente cuando nos conocimos con Enric de jóvenes arquitectos, yo venía de Italia, tenía un recorrido, él de España, teníamos como discusiones y una que me divierte mucho recordar era que Enric me decía, un arquitecto solo puede trabajar en su lugar. Y era una época en que evidentemente Enric hacía muchos proyectos por Barcelona, Cataluña, España, era como realmente un arquitecto del lugar, pero poco a poco, yo le decía que no estaba de acuerdo, y era una de estas peleas, poco a poco él mismo ha empezado a darse cuenta que viajando tenía claro, más enfatuamientos para otros lugares. Le gustaba Edimburgo, le gustaba Alemania, le gustaba Holanda, le gustaba Dinamarca, y estábamos viajando mucho y recibíamos como por parte de ellos, no encargos, pero preguntas como, ¿tú qué harías aquí? Me gustaría mucho, me gusta cómo tú haces arquitectura, propóneme algo. Entonces hacíamos concursos, hacíamos pequeñas propuestas. Y claro, poco a poco te das cuenta que tu lugar se amplía. Realmente, casi no lo notas porque te has ido como sintiendo parte de un lugar y conociendo otros lugares te sientes parte de otros lugares. Pero ahora me gustaría ampliar esta conversación con Enric porque realmente nuestro propio estudio, que todavía lleva su nombre y que yo creo que va en continuidad con todo lo que ha hecho él desde el principio, está trabajando en todo el mundo. Hemos hecho propuestas en todo el mundo, estamos ahora construyendo en China, en Taiwán, y es algo que te preguntas, ¿no? ¿Con qué pasión puedo hacer yo esto? ¿Lo hago igual cuando dibujo una torre para Taiwán o cuando hago un pequeño centro en Barcelona? Pues no lo sé, pero creo que es algo que nos está pasando a todos. Las posibilidades técnicas nos lo permiten. Y entonces yo creo que como arquitectos somos experimentadores. Yo soy una experimentadora. Me gusta probar. Y es un momento emocionante, bellísimo. Y tenemos que hacer el posible para que esta pregunta, todos juntos, intentamos solucionarla y no hagamos una arquitectura un poco anónima y cínica, que es un poco el problema que podría pasar en una situación así. Ahora, eres arquitecta que diseña y construye, pero también eres arquitecta que eres parte del jurado del Pritzker, y eso te lleva a viajar también, pero no solo viajar, sino conocer en su sitio obras de arquitectos que están pensando a lo mejor de otras maneras esos lugares. ¿Cómo se confronta eso también con tu propia práctica como arquitecto? También es una pregunta sobre aceptar cosas diferentes en un mundo que se considera como un globo único, pero donde las maneras de actuar son tan diferentes, y es complicado por parte del jurado del Pritzker intentar ser superpartes, no decir, mira, yo soy italiana y le daré todos los premios a los italianos. Pues no, esto no, e intentar realmente entender un arquitecto de aquí, cuál es la calidad, cuál es la cosa que puede unir un buen arquitecto de gran calidad en China, en Australia, en México. Y esto es un poco el grande tema, ¿no? Y no te creas, lógicamente estamos siempre como hablando. ¿Cuál es el tema que hay que mirar más? ¿Dónde está más la calidad? ¿Tenemos que mirar más el tema social o tenemos que mirar más un tema experimental? Y yo creo que en el fondo es muy difícil responder a estas preguntas. Es bonito lanzar los temas, pero a veces con intuición le das un premio a alguien porque te parece que es buenísimo.
y esto es difícil de explicar totalmente. Y en relación a eso, sin querer que me cuentes secretos del Pritzker, yo tengo una duda, si algún día en el Pritzker, o si tú crees que sea posible, que pase algo como lo que pasó con el Nobel a Bob Dylan. O sea, por ejemplo, dárselo a alguien que está fuera del radar, que los escritores dicen por qué a un músico, y que hay que decir, bueno, es un músico, pero sus letras son literatura. Sí. Yo pienso que sí, que podría pasar porque siempre estás como muy abierto y en el fondo el Pritzker también tiene como, digamos, como definición alguien que ha sabido mejorar la parte externa del mundo, el mundo de una manera sustancial. Y esto a veces, claro, ya no son solo los arquitectos que lo hacen, ¿no? Podrían ser... o podríamos tener, no sé, un Kenneth Frampton como Pritzker, o un historiador, un teórico, un arquitecto más experimental que no construye tanto. ¿Te lo imaginas tú como Pritzker? No, porque no hay una definición así. Sí. Tiene que concretamente haber hecho algo físico que haya mejorado de alguna forma el ambiente exterior. Yo ahora no me acuerdo bien la frase, me la vuelvo a leer cada vez. Sí, me la vuelvo a leer porque es importante, ¿no? Porque es el presupuesto lo que te permite ampliar o menos. Y sí, yo creo que ahora, por ejemplo, los arquitectos ya trabajamos de otra forma, ¿no? Cuando empezó el Pritzker hace 40 años, era como la figura del arquitecto o arquitecta, que habían bien pocas, que como un poco el genio, ¿no? El genio que llevaba su propio trabajo, su propio estudio, una figura más individual. Ahora ya el Pritzker ha tenido que cambiar. Ya hay bastante grupos, parejas que están entrando a recibir un premio Pritzker, cuando en línea de principio era contra la base del concurso. Pero ha cambiado. Entonces, ¿cómo haces a darle un premio a RCR y le das a uno de ellos? Pues es imposible, no saben ni ellos qué es la parte específica de cada uno. Y en ese sentido yo creo que también ahora estamos en grupos multidisciplinares, que yo creo que es divertidísimo. Cuando hacemos concursos de grandes ciudades o de territorios, regiones enteras, yo me divierto mucho porque tengo la oportunidad de hacer entrar en el grupo a gente que no he podido escuchar nunca, ¿no? A expertos de conflictos de las aguas, a expertos de climatología de una determinada manera y a sociólogos que ven todo de otra forma, y es mucho más divertido. Entonces, en el futuro yo creo que los grupos haremos más y más mezclados. Y en relación a eso, creo que es interesante pensarlo también en relación al tema de la escala, porque justo, digo, la tradición nos dice, algunos dicen que lo dijo Gropius, otro que lo dijo Rogers, no Richard, sino el otro Rogers, que el arquitecto puede diseñar desde la cucharita hasta la ciudad. Pero parece que para diseñar la ciudad sí necesitamos un grupo de expertos que nos rodee y que nos asesore. ¿Tú qué has hecho literalmente desde el objeto, la cucharita, hasta proyectos para la ciudad? ¿Cómo enfrentas este tema? Yo me he casado con esta frase de la cucharita a la ciudad, porque realmente te permite hacer una profesión muy divertida. Sí. Esto es una cosa que le hemos experimentado. Yo creo que en Italia se ha hecho bastante así. En España también, y entonces esto te permite de llevar adelante esa tradición y de no focalizarte, no, yo hago solo proyectos pequeños, yo hago solo interiorismo, yo solo hago design, pues no, o yo solo urbanismo. Es mucho más creativo, yo creo, hacer un poco todo. Y es un peligro para la figura del arquitecto, ¿no? Porque podemos diluirnos tanto hasta desaparecer, pero de momento somos como los directores de cine, sí. una cosa de este tipo. Y es muy, muy bonito. Yo creo que ahora es uno de los otros temas que me gustaría mantener para la conferencia de pasado mañana, porque también es así nuestro estudio, digamos. En una parte del estudio estamos diseñando los detalles de un museo donde tenemos que colocar precisamente todas las piezas, entonces hacer el elemento que sustenta un determinado objeto, hasta una región entera de la China
donde tenemos que espaciar, no sé, en culturas diferentes, geologías, montañas, crecimiento demográfico, no demagógico. Podría crecer eso también. Bueno, entonces... Sí. Es algo que nos pasa, nos pasa. Yo creo que lo importante siempre es rodearse de alguien que te da como el know-how, te aconseja, y es un poco el papel del arquitecto siempre. Cuando tú tienes un cliente o tienes un tema, tienes que informarte, saber y entrar a entender este tema y responder. Y en relación a eso, cuando hablas de ciudades, también has hablado y has pensado la ciudad del futuro. Casi podríamos decir que el arquitecto tiene esa obsesión sobre la ciudad del futuro. Vivimos una época en que el futuro parece que ya no es tan promisorio como en otras épocas. Algunos lo ven demasiado negro, demasiado difícil, y las ciudades tienen un peso específico en eso. ¿Sí? En números son las que más energía consumimos, las que más contaminación producimos también, pero también para muchos son el espacio donde probablemente se pueda dar una solución más específica al problema, por ejemplo, del cambio climático, de la crisis climática. Claro. ¿Tú cómo ves ese problema hoy? Mira, es divertido que la ciudad del futuro para nosotros es la ciudad del presente, porque nosotros ahora estamos participando a concursos, que es muy divertido hacer, para el Future Development de, por ejemplo, la ciudad de Shenzhen, o de una ciudad que se llama Zhengzhou en China. Esto es Future Development, lo tienes que pensar ahora mismo y sabes que tendrá consecuencias durante 50, 70, muchos más años de los que tú te puedes imaginar. Entonces es el estado del arte de ahora, realmente, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que lo que proponemos cuando hacemos propuestas, digamos, para ciudades del futuro, es realmente como introducir una manera como de percibir la ciudad de manera humana. Evidentemente hay todo el tema ecológico, el tema energético, cómo se puede hacer una ciudad que filtre el agua, que la mantenga de una determinada manera, cómo se pueden mejorar todos los edificios, producir una energía de una determinada manera. Esto sí que lo estamos diseñando. Lo que es difícil después es que alguien sea capaz de implementarlo. Porque muchas veces las ciudades no crecen según el planeamiento, crecen tal cual. O yo creo que aquí en América veis muchísimo un caso de este tipo, ¿no? Donde la ciudad no se controla. Pero estas ideas, digamos, están siempre muy dibujadas en los planos que presentamos. En China quizás serán capaces de hacer crecimientos como más controlados. De momento tampoco tanto, ¿no? Ellos tienen los mismos problemas. Y la cosa importante que siempre introducimos es esta parte humana. Cómo, digamos, la gente se siente en una ciudad así. Hacer que a nivel tierra, a nivel de parques, a nivel de percepción, hayan lugares muy bonitos, muy cómodos, donde la gente se pueda encontrar seguros, separados del tráfico o mezclados de una determinada manera. Estos son los temas a que nos dedicamos más cuando diseñamos una nueva ciudad. En relación a eso, hace un par de años creo que vino a dar una conferencia aquí en México Aaron Betsky y hablaba del crecimiento y eso, pero también de lo que los arquitectos tendremos que aprender a pensar la ciudad ya no a partir del crecimiento, sino de entender lo que existe. Y hablaba él de hacer arquitectura no construyendo, sino entendiendo lo que existe y aprovechándolo de otra manera. ¿Tú cómo ves esta relación entre producir más y darle otro sentido a lo que ya existe? Pues esto ya se está haciendo bastante, ¿no? Yo creo que se está haciendo bastante. Antes me hablabas de un dibujo que alguien hizo dibujando la Casa Barragán con todos los objetos. Es un poco esto, ¿no? Es un poco tomar conciencia de lo que existe y saber realmente que lo que existe a lo mejor se puede transformar. Pero esto es algo que estamos haciendo los arquitectos desde hace mucho tiempo. Los arquitectos junto con las ciudades, con las instituciones. Por ejemplo, cuando hemos ganado el concurso de Hafen City en el 2001, ya la ciudad de Hamburgo se había dado cuenta que su puerto no lo podía tirar, lo tenía que transformar.
Entonces ha hecho como una serie de concursos, ha instituido una organización que se llama Hafen City y que trabaja en esto y que es prácticamente un estudio de cómo reutilizar y lógicamente construir en el mismo tiempo, ¿no? Pero tienes una huella que existe y esta huella no la tiras, la mantienes y la pones en evidencia. Y toda la arquitectura que se está haciendo en zonas industriales, en recuperación, esta yo ya creo que es una arquitectura que tiene bastante conciencia de que el existente se puede recuperar. Y yo creo que hay muchos arquitectos buenísimos que conozco, que podría citar, que hacen estudios a nivel académico, están, digamos, llevando más y más adelante como la conciencia del espacio que nos rodea. Y esto es muy bonito, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando a un arquitecto catalán que se llama, ahora me escapa el nombre, después lo diré, que está haciendo como todo el dibujo, por ejemplo, de la zona de Cadaqués, de todos los huertos y toda la parte de paisaje, cuánta piedra se ha utilizado, cómo son puestos los muros, cómo se ha tenido que sacar las mismas piedras para colocarlas en un lugar, para dejar un pequeño espacio para cultivar. Y estos son digamos, conocimientos guapísimos que ya se están haciendo y que creo que son fundamentales, ¿no? Y bueno, decía, una última pregunta en relación justo, también se relaciona con eso, hablábamos de la marcha de las mujeres. Tú leía también una entrevista donde te preguntaban justo sobre el hecho de ser mujer arquitecta. A mí me ha pasado, a lo mejor impertinentemente de pronto cuando tengo que entrevistar a una mujer arquitecta hago la pregunta y me ha tocado gente como Odile Deck, que es activista incluso en el tema de ser mujer arquitecta, y otras arquitectas que me dicen, incluso alguna que me dijo, no voy a contestar eso porque no quiero meter ese tema de ser mujer con ser arquitecta, hablemos nada más de mi arquitectura, o sea, como estas dos posiciones extremas. Sí. Pensando en el Pritzker, esto de que hubo un momento en que no había, Denise Brown, ¿no? Que sí. Fue puesta al lado. Es un ejemplo importante. Sí. ¿Tú cómo lees esta condición de las mujeres hoy en la Yo creo que soy muy amiga de Odile Deck, sí, y creo que es importante realmente reconocer que las mujeres también tenemos unas características ligeramente diferentes. Lógicamente también, no solo por nuestro físico evidentemente, pero también por manera de responder, maneras de dibujar, maneras de darle atención a las cosas. Y yo creo que la arquitectura de ahora es bastante femenina. Eso lo explico mucho, porque creo que es verdad, ¿no? Es una arquitectura que se adapta, que es mucho más fluida de lo que nunca ha sido, donde la piel, la parte como de tejido, es como nunca muy reconocida y donde también hay una necesidad de adaptarse. Entonces, por ejemplo, las mujeres siempre hemos sido las mejores en adaptarnos. Y hay una razón muy sencilla. Digamos, las mujeres normalmente en todas las civilizaciones y también en el pasado son las que se casan y se van, cambian de lugar, o sea que tienen que ser capaces de aceptar un lugar diferente del que han nacido cuando nacieron. Entonces somos las mejores en adaptarnos y yo creo que esto en un mundo como el mundo de hoy se nota y se notará más y más. Y dentro del diseño de arquitectura, de la manera de ser arquitecto, yo creo que sí, que se puede ver rasgos femeninos, se pueden captar maneras diferentes de hacer, pero también los arquitectos clásicos siempre han introducido la parte femenina o la parte de mujer. A veces Eric me recordaba como la secretaria de Louis Kahn al final le dibujó los árboles de no sé qué proyecto. Y es verdad, ¿no? Porque tenía una sensibilidad diferente que él captaba y quería introducir en su propio proyecto. Y de esto ha pasado mucho, con lo cual es muy difícil realmente decir arquitectura de hombre, arquitectura de mujer, pero hay que admitir que hay diferencias y la arquitectura se enriquecerá muchísimo, más y más mujeres entrarán y sobre todo más y más mujeres entrarán a hacer arquitectura según su manera de ser, según su visión.
Esto todavía creo que no se ha hecho del todo y se está empezando a hacer. Y en relación a esto último, dije que era la última, pero perdón, me empuja a otra pregunta. A mí me ha pasado también hablando con arquitectas jóvenes aquí en México que también tiene una generalización, a lo mejor hay algo de prejuicio, pero creo que están más abiertas a trabajo en colaboración y a escuchar, y cuando es trabajo con comunidades, a escuchar, o sea, saben mejor cómo escuchar a alguien que no es arquitecto, que no es especialista, sino al cliente o a una comunidad que necesita un proyecto. Escuchan de otra manera que como escucha el arquitecto. Esto me parece evidente, es uno de los rasgos femeninos más importantes, ¿no? Pacificar, entender la familia, aunque sea enorme, escuchar para poner juntas las cosas y las voces. Entonces sí que realmente es uno de los rasgos femeninos que pueden mejorar la arquitectura. Sí que las mujeres también somos mejores en esto por razones históricas. Pues muchas gracias, Benedetta, por la entrevista. Ha sido un placer escucharte. Bueno, para mí un placer. Y me encuentro mejor, ¿ves? Qué bueno. Ahora a ver.